Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hemos estado hablando durante varios meses, hemos estado hablando durante varios meses el papel de María en las Escrituras. Hemos estudiado el papel de María desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si alguna persona, porque veo que hay muchas más personas hoy que habitualmente, si alguna persona pues quiere tener esta secuencia, este estudio de María desde Génesis 3 hasta el Apocalipsis 12, después creo que está en CD a la salida. Primero dimos el papel de María en las Escrituras. Ahora vamos a ver en este posiblemente el próximo mes, vamos a ver la apologética de la Virgen María. Y cuando terminemos con la Virgen María, vamos a empezar un estudio sobre el Apocalipsis. Apologética, muchas personas no saben qué es la apologética. Apologética es una rama de la Sagrada Teología que enseña cómo defender la fe. Apologética es una palabra griega que se usa en términos bélicos. Apologética en griego quiere decir la defensa de una ciudad que está sitiada. Es lo que quiere decir. Enemigos que sitian una ciudad, los que defienden esa ciudad, esa táctica de defender la ciudad se llama apologética. Y ese fue el nombre que en el siglo I, II y III se le puso a esta rama de la teología que enseña a defender la fe cristiana. Durante siglos, como la mayoría del mundo fue cristiano, la apologética cayó en desuso. Pero últimamente, con la aparición de las sectas, pues de nuevo la apologética se ha puesto muy popular en la iglesia y hacen falta muchos apologistas porque continuamente nos están tocando la puerta diciéndonos cosas en contra de la iglesia. Ponemos los medios de comunicación y el 80% de los medios de comunicación lo que hacen es confundir al cristiano, y verdaderamente el profeta Oseas lo decía: mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Y como estoy entre católicos lo puedo decir sin pena ninguna, hay pocos pueblos menos ignorantes que el pueblo católico. Nosotros desconocemos totalmente nuestra fe. Y Monseñor Román lo decía, que las personas se hacen abogados, se hacen médicos, van a la universidad, se hacen científicos, pero en la fe se quedan en los 7 años. ¿Por qué en los 7 años? Porque se quedaron con lo que le enseñaron en la primera comunión. Entonces, un abogado que tiene unos conocimientos de leyes tremendos, tiene 40 años y tiene la fe de 7 años, cualquiera viene, le hace un cuento y se lo confunde. O sea, no crecemos en la fe. Para eso son estas charlas, para no solo aprender a defender nuestra fe, sino también para yo conocer mi fe. Porque no solamente nos tocan la puerta a los testigos de Jehová, en la familia aparecen gente que se volvieron a otra iglesia y te insultan y te atacan en el medio de una reunión familiar, en el trabajo. Estamos verdaderamente en la apologética, estamos rodeados en unos ataques bien violentos. Yo siempre, cuando empecé en esto de la apologética, siempre decía a las personas que la apologética es un 80% de sentido común y un 20% de teología. Pero hay un 80% de ¿qué? Sentido común. Ahora una amiga mía dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque casi nadie tiene sentido común. Pero la apologética, casi siempre yo rebato las cosas, cuando atacan las cosas de la iglesia, casi siempre los rebato con el puro sentido común. Y si hay alguien que está bajo ataque por todas las sectas, es la Virgen María. La Virgen María está en un profundo ataque. ¿Por qué? Porque el demonio, y lo he dicho varias veces, el demonio odia profundamente dos cosas. El demonio odia las cosas que a él le hacen quedar mal, porque ustedes saben cuál es el pecado, el gran pecado del demonio. ¿Cuál es? ¿Alguno de ustedes sabe? No se lo imaginan. Por ahí lo dijeron, pero lo dicen tan bajito que no lo oigo, porque con el catarro me estoy quedando mudo y sordo. La soberbia es el gran pecado del demonio, la gran soberbia que tiene. Entonces, ¿qué cosa le molesta a él? Lo que lo hace quedar mal. Y hay dos cosas que han hecho quedar muy mal al demonio, que es la cruz y la Virgen María. ¿Por qué la cruz y la Virgen María hicieron quedar mal al demonio? Porque María le dijo que sí a Dios y Cristo le dijo que sí
a su Padre Dios. Hubieron dos, un hombre y una mujer, lo vimos al principio, que le dijeron no a Dios, Adán y Eva. Y el demonio hizo la zafra. María y Jesús le dijeron que sí, y los aplastaron. Por eso el demonio odia a la cruz y odia a María, pero odia a María más todavía. Porque cuando Jesús lo derrotó, el demonio dice, bueno, claro, me derrotó porque es Dios. Entonces es como que se dice, wow, me fajé con Dios. Pero lo que el demonio no soporta es que una muchacha de 13 años lo haya derrotado. Por eso cuando se menciona el nombre de María, cuanto demonio hay, se alborota. Y cuando se menciona la cruz, por eso si ustedes conocen a alguna persona que odia a María, tiene un problema. Y si aparte de odiar a María, odia a la cruz, está en candela. Porque odia las dos cosas que el demonio odia. Y si hay un refrán que dice que los amigos de mi amigo son mis amigos, podemos decir que los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Así que si una persona reacciona como un vampiro cuando ve una cruz, tiene un gran problema. Ya estaba entrando en la apologética de la Virgen María. Una de las cosas que nos dicen continuamente la gente de estas iglesias es ¿por qué la iglesia le dice a María Madre de Jesús, Madre de Dios? ¿Por qué la iglesia dice María Madre de Dios? Y dicen los protestantes, María no es la Madre de Dios, María es la Madre de Jesús. No sé si alguna vez ustedes se lo han dicho. ¿De dónde saca la iglesia el título de la Virgen María de Madre de Dios? Una vez yo hablando con un pastor amigo mío bautista me di cuenta que él pensaba que nosotros decíamos que María era la que había creado la Santísima Trinidad. Y yo le dije, hermano, pues Dios, ¿cómo nosotros vamos a pensar que María creó la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es preexistente, es Dios. Nosotros decimos que una de las personas de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era de forma espiritual, porque Jesús, cuando era el verbo, era espiritual. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne, ¿dónde? En el vientre de María. María no lo creó, María lo engendró. Son dos cosas totalmente diferentes. Y yo le decía a él, por pura lógica, ¿cómo se llama una mujer que que crea un niño en su vientre? Lo tiene 9 meses, lo da a luz, le da de mamar, lo hace crecer, lo enseña a caminar. ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Hay alguna otra posibilidad? Entonces yo le decía, por pura lógica. Y yo le ponía en ese momento el presidente y yo le decía, es como si alguien dijera, aquí llegó la madre del presidente Bush. Y alguien dijera, no, ella no es la madre del presidente Bush, ella es la madre de Bush. ¿Qué usted le diría? Está loca, es la madre de Bush, pero ¿qué cosa es Bush? Entonces madre del presidente. Si María encarnó un niño en su vientre, lo llevó 9 meses y lo dio a luz, es madre de ese niño. Y si ese niño es Dios, de que, vaya, yo no sé por qué ellos son tan ilógicos, es madre ¿de quién? De Dios. Eso es pura lógica, ahí no hay que saber ninguna teología. Porque a uno me decía, no, porque ella dio a luz a Jesús y después se volvió Dios. Digo, eso es una herejía. Ellos, alguna gente creen que María dio luz a un niño Jesús, que después Dios vino y se metió adentro de él. Eso es una herejía. Nosotros creemos que desde el primer instante de la concepción Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando Jesús entró en el vientre de María, Jesús era Dios y Jesús no dejó de ser Dios. Jesús no es un niño que Dios se metió adentro. Eso es lo que dice la unión apostática. En Jesús, toda la humanidad de Jesús es divina y toda la divinidad de Jesús es humana. No hay forma de saber dónde empieza una y dónde empieza la otra. Vaya, no es el caso, pero para que ustedes me entiendan, es como si ustedes cogieran sal y azúcar y la juntaran en un pomo y la sacudieran. Ustedes saben cuál es la sal y cuál es el azúcar. No es así, pero para que me entiendan, en Jesús la humanidad y la divinidad no se pueden separar. Es toda, cuando Jesús se encarna como hombre, es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero. Como María encarnó a un verdadero Dios, María dio a luz un verdadero Dios que también es verdadero hombre. Por eso es que la iglesia le da el título a María de Madre de Dios. Este título se lo dio en el concilio de Éfeso. ¿Por qué se lo dio en el concilio de Éfeso en el siglo IV? ¿Por qué le dio este título? Porque había una herejía que decía eso, que María dio a luz a un hombre y que en el bautismo Dios vino y se metió adentro de
Entonces la iglesia dijo, no, desde el primer momento que María concibió a Jesús, ese no era solamente un hombre, era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la iglesia da el título de Madre de Dios, no por ella, sino para defender la naturaleza humana y divina ¿de quién? De Jesús, porque el ataque no era a ella, el ataque era a Jesús. Jesús no es Dios, Jesús se volvió Dios y la iglesia dijo, no, Jesús desde que María lo concibió es verdadero Dios y verdadero hombre. Y le dio ese título desde el año 300 del concilio de Éfeso, pero también como todas las cosas de la iglesia, tiene una base bíblica tremenda. En la Biblia hay una cosa que se llama garantía de inerrancia. ¿Qué cosa es garantía de inerrancia? Que lo que está escrito en la Biblia no hay equivocación. Garantía de inerrancia quiere decir que aquí no hay ningún tipo de ¿qué? De equivocación, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla por boca de una persona, no es la persona quien habla. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo, garantía de inerrancia. Y si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, en la visitación, en San Lucas 1, dice en el versículo 39, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel se quedó llena del Espíritu Santo. Tenemos una cosa bien clara. Aquí lo dice bien clarito la palabra de Dios. Isabel se quedó llena ¿de qué? Llena. ¿Quiere decir llena? Que se llenó de arriba. Lo que entonces, ¿quién va a hablar por boca de Isabel? ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. Va a hablar por boca porque Isabel está llena del Espíritu Santo. Lo que va a decir Isabel no puede haber ningún tipo de error porque está hablando del Espíritu Santo. Pero hay una cosa muy curiosa aquí que no tiene que ver con lo que estamos diciendo, pero que es referente a la Virgen María. Fíjate, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando sintió la presencia de Jesús. No, cuando oyó la voz de María fue lo que hizo que Isabel se llenara del Espíritu Santo. Mira tú qué clase de poder hay en esta mujer, María. ¿Por qué hay ese poder en María? Porque en la anunciación el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, lo vamos a ver después. María es la llena del Espíritu Santo. Y como yo le explicaba la vez anterior, si yo tuviera un vaso de agua lleno aquí y voy a bajar la escalera corriendo con el vaso lleno hasta el tope de agua, ¿qué es lo que sucede? Se riega. ¿Por qué se riega? Porque está lleno. Si María está llena de Espíritu Santo, pues donde pasa María, ¿tú sabes lo que deja? Espíritu Santo. Por eso Isabel oye la voz de María y se llena del Espíritu Santo. ¿Garantía de qué? ¿Se recuerdan? De inerrancia. Dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? El Espíritu Santo, no Isabel, el Espíritu Santo, porque Isabel está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo llama a María la madre de mi Señor? Si ustedes tienen la Biblia con ustedes, si ustedes traen la Biblia con ustedes, quiero que miren esa palabra, mi Señor. ¿Con qué S está puesta mi Señor? ¿Con qué S? S mayúscula, no está puesta con S minúscula, está con S mayúscula. Lo que entonces no es el Señor San José, ni es el Señor Zacarías, porque si es el Señor San José, pues el Señor Zacarías, ¿con qué S estaría puesto? Con S minúscula. La Biblia solamente pone con S mayúscula a un solo Señor. ¿A qué Señor pone la Biblia con S mayúscula? Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Eso así está puesto en las Biblias protestantes. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo por boca de Isabel? Qué favor que venga a mí la madre de mi Señor. Quiere decir la madre de mi Dios. Pero si ustedes van al original griego, el original griego dice Isabel. Qué favor que venga a mí la madre de Curios. Pero cuando tú vas, Curios o Kyrios es la traducción griega de la palabra hebrea Adonai. O sea que Isabel no habló en griego, Isabel habló en hebreo. ¿Tú sabes lo que Isabel
originalmente le dijo a María, qué favor que venga a mí la madre de Adonai. Que Adonai se traduce como el Señor. Y Adonai es un título único y propio ¿de quién? Entonces el Espíritu Santo le llama a María la madre ¿de quién? De Adonai, la madre de Dios. Y ahí es que es lo que hay, garantía de inerrancia. El Espíritu Santo es el primero que proclama a María madre de Dios. Así está en las Escrituras, en San Lucas 1, sobre todo en el versículo 43. Ya desde el siglo III de nuestra era, Orígenes, uno de los grandes escritores teológicos de la iglesia, en el siglo III, Orígenes es el primero que llama a María la Theotokos. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar de esa palabra. Theotokos, es una palabra la más hermosa que se le aplica a la Virgen María. Theotokos quiere decir madre de Dios. Theos es Dios y tokos es alguien que genera la vida, la que engendra una vida. Por eso la ciencia que se ocupa del parto y todas esas cosas se llama tocología en griego, porque viene de madre. La Theotokos llama Orígenes a María. Desde el siglo III, la iglesia ya hay constancia que desde el siglo III se le da ese título a María. Y verdaderamente este título la Virgen no solo se lo merece porque está en la Escritura, porque lo dice el Espíritu Santo, revela verdaderamente cuál es la función de María. Y es lo que muchas veces yo he oído decir a protestantes en el radio, y esa palabra nunca se me olvida porque yo la encontré tan insultante, que dijo que María era un vaso desechable. Dijo este pastor, María es un vaso desechable. Porque él dijo, un vaso desechable, eso de styrofoam, que tú tomas agua, ¿qué hace? Y lo botas. Dijo que eso era María. Y yo dije, cuando ese señor dijo que María es un vaso desechable, o sea que Dios la usó y después la botó. Yo digo, esa persona no conoce, no está insultando a María. ¿Tú sabes quién está insultando? A Dios. Porque yo dije, ¿qué concepto tiene uno de un hombre que usa a una mujer, le hace un hijo y después la deja? ¿Qué concepto tiene uno de ese hombre? Que no sirve absolutamente para nada. Y tú vas a pensar que Dios le va a hacer a una mujer lo que nosotros consideramos que hace indigno a un hombre. En absoluto. Si Dios desecha a aquella que le dio la vida, hermano, ¿qué se puede esperar para algunos de nosotros que somos pecadores? ¿Qué queda con nosotros? Y es lo que verdaderamente esta gente fuera de toda lógica, no ven las cosas lógicamente, porque tenemos que pensar una cosa en el papel de María como madre de Dios. Nosotros, en nuestra genética, nosotros tenemos genes de nuestros padres y de nuestra madre. Por eso cuando un niño nace, la gente dice, mira, tiene los ojos del padre, tiene las orejas del abuelo, y ojalá no diga que se parece al bodeguero, ¿no? Pero siempre le buscamos porque es una combinación, porque tenemos genética de padre y genética de madre. Pero tenemos que tener algo en claro, en Jesús no hay factor humano de hombre, de padre. Jesús tiene toda la divinidad de su Padre Dios y toda la humanidad ¿de quién? De María. Tú me vas a decir que esa persona que le dio toda su humanidad a la segunda persona de la Santísima Trinidad va a ser una persona como otra cualquiera. Tiene que ser una persona verdaderamente escogida de Dios. Yo le decía a ustedes en la clase anterior, si ustedes van al libro del Éxodo, ustedes se dan cuenta que Dios da las instrucciones precisas para hacer el arca. Léanse cómo Dios dice cuánto tiene que tener de largo, cuánto tiene que tener de ancho. Hay que revestirla de oro. Y si ustedes leen el Éxodo, dice el Señor que el oro del arca tiene que ser el oro más fino que hay en todo Israel. El Señor se esmeró en que hicieran el arca perfecta como Él quería. ¿Y qué cosa era el arca? Un cajón. ¿Y qué tenía adentro? 2 pedazos de piedra, las piedras de la ley. Si Dios se tomó tanto trabajo para un lugar donde iba a estar las piedras del pacto de la ley, ¿con cuánto más trabajo tiene que haber formado aquella que llevó adentro al único hijo que Dios tiene? Si Dios hizo el arca perfecta, María tiene que haberla hecha perfecta.
más que perfecta. Yo creo que es un insulto no a María, es un insulto a Dios. Volviendo a este tema de la perfección de María, que no es por ella, la perfección de María, ¿por quién es? Por Dios. Por Dios, ¿cómo Dios va a tomar carne de un cuerpo que está manchado, de un cuerpo que es imperfecto? Dios es el todo perfecto. Y eso nos lleva al segundo punto. Vimos el primer punto, María, madre de Dios. El segundo punto es, ¿por qué la Virgen es inmaculada? Es el segundo punto. Por puro sentido común. El otro día un hermano me lo contaba, que lo dijeron en EWTN, Bob y Penny Lord dijeron que por pleno sentido común hay un refrán, y es de hecho: un árbol malo no da fruto bueno. Eso en agricultura, un árbol que está malo no puede dar un fruto que esté bueno. Jesús es un fruto bueno, ¿sí o no? Todos estamos de acuerdo. ¿Cómo un fruto bueno va a venir de un árbol malo? Si eso es un fruto bueno, tiene que haber venido de un árbol bueno. Y por eso la Iglesia nos propone la doctrina de la Inmaculada Concepción, que mucha gente no entiende. La Iglesia no inventó la doctrina de la Inmaculada Concepción. La Iglesia definió la doctrina de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX, pero no la inventó. La Iglesia no inventa doctrina, la Iglesia define. ¿Por qué? La declaró dogma en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque en varias escuelas de la Iglesia había discusión sobre la Inmaculada Concepción. Una escuela decía que sí, otra escuela decía que no sabía. Cuando hay discusión en la Iglesia, el Papa define la doctrina y se convierte en dogma. En el siglo XIX, para acabar con la contradicción, el Papa definió la Inmaculada Concepción como doctrina. A partir de ahí no hay discusión. ¿La acepta o bye bye, te vas? Punto. Ay, no la entiende. No la tenemos que entender. La iglesia no lo simplificó. No la entiende, la acepta o te va. Aquí no hay más ningún otro punto. Yo digo, a nosotros los católicos fácil, no tenemos ni que entenderlo, tenemos que aceptar cuando es dogma de la iglesia. Y la iglesia declara la Inmaculada Concepción de María en el siglo IX, pero no la inventa. Esa concepción viene desde los albores del cristianismo. Algunas personas ni siquiera saben ¿qué cosa es la Inmaculada Concepción? Y me preguntan que si la Inmaculada Concepción quiere decir que cuando María engendró a Jesús no tenía. No, la Inmaculada Concepción no quiere decir nada cuando María engendra a Jesús. La Inmaculada Concepción quiere decir que cuando Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen, la concibieron fuera del pecado original. En ese momento, Joaquín y Ana estaban concibiendo tal como el Señor creó a Adán y Eva, un ser que no tenía ninguna contaminación de pecado por el poder de Dios. Y también surge el problema que nosotros no entendemos qué cosa es el pecado original. Nosotros entendemos que si creemos que cuando nosotros nacemos con algo, y ese algo, ¿cómo se llama? El pecado original. Nosotros creemos que si podemos ver por un microscopio el alma de un niño, vemos un alma blanquita y en el medio, ¿qué cosa? Una mancha negra. Y nosotros decimos, ¿qué culpa tiene mi hijo de lo que hizo el viejo Adán hace 6 millones de años? Porque no sabemos lo que es el pecado. El pecado original no es algo con lo que yo nazco. El pecado original es algo con lo que yo no nazco. Yo les voy a explicar por qué. El pecado original no es algo que nos sobra, es algo que nos falta. ¿Por qué? Cuando Dios creó a Adán y Eva, aunque ustedes no lo crean, los creó llenos de gracia. Los creó inmaculados. ¿Por qué? Porque en Adán y Eva no había ningún tipo de pecado. O sea, fueron creados llenos. ¿Qué cosa es la gracia? La amistad de Dios. Dios creó a un hombre y una mujer que estaban llenos, por eso caminaban con Dios cuando caía la tarde. Ese hombre y la mujer eran amigos de Dios, estaban llenos de gracia. Cuando ellos pecan, ¿qué cosa es lo que pierden? La gracia. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Adán? Se escondió cuando Dios lo llamó. Había perdido la amistad de Dios, había perdido la gracia. A partir de ahí, todos los descendientes de Adán nacemos sin la gracia, fuera de la gracia nacemos. Y si no tenemos gracia, ¿tú sabes qué es lo que tenemos? Pecado. Ahí no hay término medio. Yo no estoy medio en gracia. Es como si una mujer dijera que está medio embarazada. ¿Hay alguna mujer que esté medio embarazada? ¿Está o no está? ¿Tú estás en gracia? Y si no estás en gracia, ¿cómo estás?
en pecado. Después que los hombres perdieron la gracia, la amistad de Dios se rompió, todos los hijos descendientes de Adán y Eva nacen fuera de esa ausencia de gracia es el pecado. Nacemos en pecado original. ¿Por qué el pecado original? Porque fue el origen de todo pecado, la gran desobediencia que se cometió contra Dios. Todos los humanos nacemos con el pecado original. Eso es otra charla del bautismo, cuando nosotros adquirimos la gracia de nuevo por medio del bautismo en la cruz y nacemos de nuevo, pero eso es otra charla. Pero hasta ese momento todos los hombres nacían sin pecado original. Nacían, ¿qué es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción? Que cuando María nació, no nació en pecado. María nació en la gracia. Eso es lo que dice el dogma de la Inmaculada Concepción. Que Dios, no mirando a María, mirando a quién, a Cristo, hizo que su madre naciera sin... Porque imagínate que la madre de Dios haya nacido con pecado. Cuando ustedes tienen pecado, Dios habita en ustedes. Dios no habita en el pecado. Si María, toda la genética de María tuviera concupiscencia, que es las consecuencias del pecado, ¿cómo Dios iba a morar en ella? Dios no hubiera podido morar en María si María hubiera estado... Si, te imaginas, Satanás hubiera hecho a Jesús, esa que te dio la vida a ti, primero fue mía. Eso no cabe en la mente. Por eso dice el dogma de la Inmaculada Concepción, atendiendo a la santidad de Jesucristo, María fue concebida fuera del pecado original. Y también en la ley hebrea se creía que la mujer era la que transmitía el pecado. Por eso lo dice el Salmo 50, en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto es la lógica, si María tenía el pecado, para la lógica judía, Jesús también lo tiene que haber tenido. Entonces dice la iglesia, no, Dios en un acto de soberanía hizo a María fuera de pecado para que su hijo también naciera en un vaso que no es desechable, en un vaso que es todo puro, porque Dios no puede nacer en algo que no sea puro. Eso es lo que quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción. Y hay precedente bíblico. María no es la primera persona que se crea sin pecado. ¿Quién más se creó sin pecado? Adán y Eva. Si Adán y Eva Dios lo creó sin pecado, ¿Dios no puede crear a María sin pecado? Hay una pregunta, ¿puede o no puede? Pues si puede, quiere, y si quiere lo hace, punto, se acabó. No por María, porque si hubiera sido Juana, hubiera sido con Juana. Mirando a quién, a Jesús, proveyendo para la natividad de Jesús. María es concebida fuera del pecado original, llena de toda gracia, llena de toda amistad de Dios, y así va a ser. Fíjate que esta mujer es la persona que ha tenido una relación más estrecha con la Santísima Trinidad. Dios el Padre la escogió. ¿Cuántos millones de mujeres tenía Dios para escoger? Todas las del mundo. Sin embargo, los ojos de él se pusieron sobre una sola. ¿Cuál era esa? Es la única persona que Dios ha escogido para madre de su hijo. Yo creo que si una persona, un hombre, cuando va a escoger la madre de su hijo, ahora no, porque ahora cualquier loco se casa, pero una persona responsable que quiere fundar una familia, yo creo que si quiere tener hijos buenos, lo primero que mira es que buscar la mejor muchacha con quien casarse. Dios tiene que haber buscado lo mejor de la raza humana, porque le va a entregar el único tesoro que Dios tiene. ¿Cuál es el gran tesoro de Dios? Su único Hijo Jesucristo. Se lo va a dar a esa mujer para que lo encarne, para que le dé toda su humanidad. Dios tiene que haber puesto los ojos en María, y Dios, antes de haber escogido a María, tiene que haber amado a María. Los primos protestantes que dicen, Dios me llamó porque Dios, ¿qué cosa? Me ama. ¿No el cantico ese? Yo tengo un amigo que me ama. Dios me escoge porque Dios me ama. Y si yo, que soy un pecador, Dios me ama, ¿cuánto más tendría que haber amado primero a aquella que va a escoger para qué? Para madre de su hijo. Dios no escoge a cualquiera para cualquier cosa. Dios tiene un plan. Dios Padre escogió a María, la única persona que ha escogido para este propósito. Dios Hijo tomó toda su carne, toda su sangre, todo su ser humano. ¿Dónde? En el vientre María. No hay ser humano más sobre la tierra que le haya dado su genética a Dios, que la Virgen María. O sea, el Padre la amó y la escogió, el Hijo la encarnó, y el Espíritu Santo la cubrió
con su sombra, hasta un punto que el Espíritu Santo fue tan fuerte, ese descendimiento sobre María, que encarnó la segunda persona de la Trinidad en su vientre. Ahora dime tú si hay ser humano sobre la tierra que haya tenido esa relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Verdaderamente todo esto se encierra en esta mujer de la cual estamos nosotros hablando hoy. Pero también hay una base bíblica para esto, y está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 también. Todo el capítulo 1 es pura teología mariana. En la narración de la Anunciación, en el capítulo 1 de San Lucas, cuando el ángel se aparece a María, dice en el versículo 28, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa frase que hemos oído, salve, María llena de gracia, el Señor está contigo. Esa palabra que hemos repetido tanto. Y ahí está la clave de por qué María es inmaculada. Ahí está la clave de por qué María es inmaculada. Lo que pasa es que las personas que traducen la Biblia tenían un gran problema. El lenguaje griego es muy difícil. Por ejemplo, para nosotros una piedra es una piedra. En griego hay 7 palabras para describir piedra. Entonces para nosotros ya todo esto lo conocemos muy bien, pero imagínate para las personas que tradujeron esto, se encontraron con palabras que no tenían forma de traducirla. Y cuando el ángel dice: alégrate María, salve María, llena de gracia, en la traducción griega dice la palabra, porque está escrito en griego el Evangelio de San Lucas, dice la palabra que caritomene, o que caritomene. Es la palabra que utiliza el ángel cuando dice llena de gracia. ¿Y qué cosa es lo que quiere decir que caritomene en griego? En la Enciclopedia Católica dice gracia permanente o perfección de la gracia. Que caritomene es un verbo griego que está usado en pasivo perfecto, un verbo que no tenemos en español. En pasivo perfecto, que quiere decir la acción completa o continua de algo. O sea que en ese verbo que nosotros no tenemos en español, de pasivo perfecto, o no tenemos una sola palabra que encierre eso, que caritomene, lo que quiere decir algo que fue, algo que es y algo que será. Que caritomene es una acción completa. No es así, pero me da una idea. Como digo, yo soy cubano. Aunque yo me haga ciudadano americano y tenga la ciudadanía hace 25 años que sigo siendo yo, y cuando me muera me voy a morir con esta cara de cubano. Eso es el verbo pasivo perfecto. Es una acción que era, que es, que sigue. Nosotros tenemos que decirlo en una frase, pero en griego se resume en un verbo que es pasivo perfecto. ¿Qué caritomene? El ángel le dice a esta mujer: salve la que está llena de la amistad de Dios antes, ahora y para siempre. Una persona que está llena antes, ahora y para siempre, esa persona no tiene pecado. Y al no tener pecado, ¿qué cosa quiere decir? Inmaculada. Eso es lo que quiere decir la inmaculada concepción de María, que María fue concebida sin el pecado original. El ángel la reconoce así como la llena de gracias. También en el Magnificat, al final del Magnificat, cuando María canta ese hermoso cántico, María dice: me alegro en el Dios que me salva. ¿Lo han oído? Me alegro en el Dios que me salva. Ahora, yo estoy mal en gramática, o esa acción, me alegro en el Dios que me salva, es pasado, presente o futuro. Yo creo que los demás no solo están mal en teología, están mal en griego y en verbo y en español. Presente, ustedes lo dijeron bien, pero 4 dijeron presente y el resto se quedó así. Mira. Yo voy a asumir de que están meditando. Yo voy a asumir de que están meditando mis palabras y por eso no se despertaron. Me alegro en el Dios que me salva es un verbo que está en presente. Y eso lo dice María cuando aún no ha dado a luz a Jesús. ¿Cuándo Jesús nos salva? En la cruz. ¿Cuánto faltaba para que Jesús nos salvara? 33 años. Jesús no había nacido y María dice: yo estoy contenta porque Dios ya me salvó. ¿Qué es lo que quiere decir salvar? Librarnos del pecado. María dice en la encarnación que ella está libre del pecado. Me alegro en el Dios, no que me va a salvar, en el Dios que ya me salvó.
La escritura está llena, verdaderamente, está llena de todo, de todas las palabras que apuntan verdaderamente a este acto que la iglesia define como el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Puede Dios hacer una persona libre del pecado? La epístola de San Judas, capítulo 1, versículo 24, nos da una clave, dice: al que es capaz de guardarlos inmunes de caída y de presentarlos sin mancha ante su gloria con alegría. Dice Judas que Dios es capaz de guardarnos inmunes a todo pecado. Si Dios es capaz, ¿cómo no va a ser esa capacidad ponerla sobre todo en aquella que le da la vida y toda la humanidad a su único hijo? Por eso el sentido común nos dice: ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pues si puede, estoy seguro que si lo va a hacer con alguien, lo va a hacer con su madre. Si no lo hace con su madre, no lo hace absolutamente con nadie. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Ustedes entendieron lo que yo les expliqué, porque esto es un poco complicado de... Pero eso es bueno que lo sepamos, porque yo estoy seguro que mucha gente de la iglesia ni sabe qué cosa es el dogma de la Inmaculada Concepción y celebra la fiesta y no tienen ni idea, porque cuando vienen a misa y el padre lo explica, nosotros no estamos oyendo a lo que dice la explicación. El tercer punto, antes de terminar, que vamos a ver, vimos que María tiene el título de Madre de Dios porque se lo dio al Espíritu Santo por boca de ¿quién? De Isabel. Vemos que María fue preservada del pecado original porque se lo dijo el ángel en la palabra que caritómene y lo proclamó ella misma: me alegro en el Dios que me... Ahora el tercer punto que vamos a ver es que si María siempre fue virgen, porque esa es otra cosa de los que atacan la gente que tocan en la puerta, te dicen, y eso va a ser un segundo tema después cuando volvamos, que dicen: no, Jesús tuvo más hermanos. Y cuando me dicen la Virgen María tuvo más hijos, digo, claro que sí, yo soy uno de ellos. Mira tú si tiene que yo soy uno de ellos, pero ellos lo dicen que tuvo más hijos atacando, ¿tú sabes qué cosa? La virginidad perpetua de María. Y vamos a ver después, la semana que viene, que están los nombres de 4 supuestos hermanos de Jesús aquí, aunque la Biblia nunca dice hijos de María. Eso es muy importante. La Biblia siempre dice hermano de Jesús, no dice hijo de María. Si dijera hijo de María es otra cosa, pero yo puedo decir yo soy hermano de todos ustedes, pero todos ustedes son hijos de María Antonia, mi mamá. No, somos hermanos ¿de qué? De fe. La Biblia dice los hermanos de Jesús, jamás dice los hijos, ni una sola vez dice los hijos de María. Pero una de las primeras cosas que la iglesia conservó en la tradición es que María fue virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen. Una vez cuando yo empecé a dar mis programas en Radio Paz, cuando empezaba Radio Paz, por allá por los años 90 y pico, me llamó una persona y dijo: pero yo no creo eso porque mi mujer es mi mujer y yo me acuesto con ella. Digo: sí, pero tu hijo no es Jesús de Nazaret ni tú eres San José. Porque esa es la gran diferencia. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Sentido común. Su mujer no será la Virgen María, pero tampoco su hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Quiere decir que no podemos ver esta familia como las demás familias. Esta familia tiene un propósito en el plan de Dios, y en eso, y todo lo que vemos de María se enfoca no en María, se enfoca en el plan. Ya San Agustín decía en el siglo IV lo que le dije: María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Y la virginidad de María es una de las señales que da la palabra de Dios sobre el mesianismo de Jesucristo, y lo dice en Isaías 7, en el profeta Isaías 7. Isaías dice unas palabras tremendas, hablando a la casa de Israel, y dice: ¿hasta cuándo me van a probar? Dice ahí: he aquí, casa de Israel, que les doy la señal, la Virgen concibe y pare a un hijo, ya ustedes saben el resto de la profecía, que le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, todo eso. Pero dice el profeta: les doy una señal. ¿Y cuál es la señal que da? La Virgen concibe, no solo concibe, ¿y qué? Y pare. Es la palabra que usa el profeta. No dice dar a luz, dice pare. Entonces podemos decirlo en 2 frases para que lo entiendan: la Virgen concibe y la Virgen pare. ¿Y qué cosa es eso? Una
señal, una señal de la venida del Mesías, porque dice, le va a poner el nombre Dios con nosotros, Emmanuel, Padre poderoso. Todos esos son títulos ¿de quién? De Cristo, son títulos del Mesías. Entonces dice el profeta Isaías, ustedes van, una señal, lo dije la vez anterior, es algo que te identifica algo. Ponemos señales para identificar algo, como les dije, una P con un signo alrededor y una raya roja quiere decir una señal que ahí no se puede parquear. Ya desde tú lo ves, dice, aquí mejor no me parqueo. La virginidad de María es la señal ¿de qué? De que Jesús es el Mesías. Es la única vez que se dice en la Biblia una señal para el Mesías. La señal del Mesías es que la Virgen concibe y la Virgen pare. Por eso el demonio, cuando quiere atacar a Jesús, ¿tú sabes por dónde lo ataca? Tu madre no es virgen. Si tu madre no es virgen, entonces tú no eres el Mesías. ¿Cómo le llamaban los judíos a Jesús? ¿No se recuerdan cómo le decían en Nazaret? ¿El hijo de quién? No, de José no. El hijo del carpintero. ¿Tú sabes por qué decían eso? Porque decían, si es el hijo del carpintero, la madre no es virgen y entonces él no es. Eso es lo que decían, él no es el Mesías porque el padre de él lo conocemos nosotros, el hijo del carpintero, porque la señal del mesiánica era que la madre del Mesías iba a ser virgen. Y los protestantes dicen, no, María dio a luz a Jesús siendo virgen, pero después tuvo relaciones con José, porque ellos tienen una obsesión de meter a María en la cama con José que es verdaderamente alarmante. Es una obsesión tan rara que uno dice, detrás de esto tiene que haber algo. Detrás de esto tiene que haber algo porque es obsesivo lo que tienen ellos. No, ahora no, pero después sí. Pero vuelvo a decir que es una señal. Yo lo expliqué la vez anterior y lo vuelvo a ser repetitivo. Algo que tú ves y en cuanto tú lo ves te lleva un mensaje. Si yo pongo aquí un letrero que digo, si ustedes miran a la puerta izquierda con una luz roja, quiere decir que el Padre no está confesando. Si hay una luz verde es que está confesando. ¿Eso es una señal? No, eso es un letrero. ¿Cuál es la señal? La luz roja. Que tú ves la luz roja y ya tú dices, el Padre está confesando. Una señal es algo que tú ves y enseguida capta el mensaje. Ahora imagínate, María dio a luz a Jesús virgen, pero después tiene 8 hijos. Eso es una señal de virginidad. Tiene que andar María por todo Israel. El primero es del Espíritu Santo, pero los otros 8 son de José. Eso es una señal. Una señal es algo que desde que tú ves, recibe un mensaje. Una mujer sola con un único hijo, la Virgen pare al Emmanuel. Eso es una señal. Y eso es lo que los judíos veían. Por eso que eso es lo que el demonio quiere verdaderamente quitar, la virginidad de María como señal. Además, hay cosas de sentido común. En Israel, las cosas consagradas a Dios no se podían usar para otra cosa. El arca de la alianza en segunda de Samuel capítulo 6 versículo de 2 al 8, si ustedes leen el arca de la alianza, el arca la llevaban en procesión a Jerusalén y uno de los que llevaban el arca, Uzá, tocó el arca porque el arca se estaba tambaleando. ¿Ustedes saben qué le pasó al criado de Uzá? Cayó muerto. ¿Y por qué cayó muerto el criado de Uzá? Porque tocó un lugar donde la gloria de Dios había estado sobre el arca. El arca no se podía tocar, había que llevarla con las varas para no tocarla. Y no es que tenía electricidad, porque hay un loco por ahí que dijo que era un generador eléctrico, porque aquí se dice con tantas cosas. No, era porque la gloria de Dios la había, ¿qué cosa? Cuando la gloria de Dios toca algo, eso nadie lo puede tocar, y lo tenemos en 2 de Samuel 6:2-8. Hermanos, si la gloria de Dios estuvo arriba del arca, la gloria de Dios se metió en el vientre de María. Desde ese momento María se vuelve intocable. Y José, que era un hombre justo, sabía eso. Los vasos del templo de Israel, cuando se echaban a perder, habían que enterrarlo. No se podían ni vender ni romper, porque lo que era propiedad de Dios, nadie lo podía tocar. Nadie lo podía tocar. Por eso venimos, José, que era un hombre justo, sabía esto. No José, aparte,
aparte que José al ser un hombre justo quiere decir, y eso pues sería otro tema, porque hay un poco de machismo en eso. ¿Y por qué digo un poco de machismo en eso? Porque hay gente que dice, no, el problema es que Jesús era viudo. Era viudo con 8 hijos cuando se casó con María. Hay explicaciones católicas de eso. Ustedes han visto que muchas veces ponen a San José como un viejito, canoso y con calva y con... ¿Tú sabes por qué ponen a José viejo? Para decir, José no tuvo relaciones con María porque ella estaba muy viejito. Entonces quiere decir que si está joven, ¿qué pasa? No, José no tuvo relaciones con María no porque era viejo, sino porque era un hombre justo, un hombre que aceptó el plan de Dios y lo vivió. José era un muchacho como los demás. Ahora, y eso te digo que es machismo católico, porque María sí está bien que está virgen, pero José no puede ser virgen, tiene que ser viudo con 8 hijos. No, hermano, si una mujer tiene capacidad para ser virgen, un hombre tiene capacidad para ser virgen cuando Dios lo llama a un plan determinado. Y si María se vio metida en este lío, José también se vio metido en este lío. José era un hombre justo. José sabía que la función de él no era procrear hijos, la función de él en la vida, ¿qué cosa era? Cuidar a aquel que Dios le había encomendado. Y José aceptó. Por eso a mí me encanta tanto la figura de... Y cuando voy a Nazaret yo disfruto muchísimo en la carpintería de José, porque a mí la verdad que yo admiro la figura de José. Las iglesias protestantes, porque para todos ellos te sacan un versículo. ¿Y qué es lo que te dicen? Mira lo que dice aquí. ¿Ustedes saben quién fue el primero que utilizó esa táctica? El diablo. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús en las tentaciones? Mira Jesús lo que dice aquí, no solo de pan vive el hombre. Así que al que venga usted a confundirlo con versículos bíblicos, tú dices, oye, ya alguien usó esa táctica, está en el Evangelio, y fue el diablo cuando tentó a Jesús. El diablo tentó a Jesús con versículos bíblicos. ¿Y con qué palabra empezó el diablo la tentación de Jesús? Sí. Si tú eres hijo, tú eres hijo de Dios. Convierte, porque dice la Biblia, y viene en esta y dice, si María es virgen, ¿por qué la Biblia? Hermano, no están diciendo lo mismo. Es la misma táctica de antes, pero los protestantes utilizan este versículo de San Mateo 1:18. Dice San Mateo 1:18, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 1:25 dice, no la conoció hasta que dio luz a su hijo. El versículo de San Mateo 1:25 dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces ellos dicen, no la conoció hasta. Quiere decir que después, sí. Ahora quiero que ustedes entiendan algo, porque aquí también falta sentido común. Hasta indica una condición anterior, no indica una acción posterior. Les voy a poner un ejemplo. Yo digo, yo no voy a Cuba hasta que Fidel Castro se caiga. ¿Quiere decir que obligatoriamente cuando se caiga yo voy a ir? No, a lo mejor nunca en la vida yo voy. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que mientras esté ahí, yo no voy. Después, a lo mejor no voy. ¿Usted entiende lo que quiere decir? La palabra hasta condiciona hasta un punto, pero no condiciona después del punto. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que María, cumpliendo la profecía, cuando dio a luz a Jesús, como lo dio en perfecta virginidad, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. La palabra en griego para antes es prin, y hasta, quiere decir eos, indican condiciones anterior y posterior, no condicionan ninguna de las dos. Y por ejemplo, a un ejemplo de hasta, porque ellos dicen, no la conoció hasta que dio a luz. Luego entonces, mira, después sí. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23 dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día que se murió. Ahora quiere decir que después de muerta parió. Lo dice, Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. No la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. En ninguna de las dos casos quiere decir que después, porque Mical después de muerta no puede tener hijo. ¿Usted entiende que es una condición
anterior. En Juan 4:49, Juan 4:49, el oficial de Cafarnaúm, el que va a ver a Jesús, le dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y dice el versículo 51 que el muchacho no se murió. Son dos palabras que indican anterioridad, no indican posterioridad. En San Lucas 2:7 utiliza, los protestantes no se cansan, cuando tú le dices eso te sacan otro versículo bíblico. Y dice, en Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Dice, oh, si es primogénito, es primero, después tiene que haber un segundo, un tercero. Primogénito no es signo de orden en la Biblia. La primogenitura es un honor. La primogenitura quiere decir que el primer hijo varón que nace se le entrega a Dios como primicia. Punto. Ahora, cualquiera de ustedes en Israel tenía un hijo, el primero era hembra, se fastidiaron, ahí no había primogénito. Primogénito era el primer nacido que fuera varón. Ahora, cuando una mujer paría un muchacho, primer hijo varón, iba y lo presentaba en el templo. Era, ¿qué cosa era? Él. Y después no tenía más hijos. ¿Qué pasaba? Nada, ese seguía haciendo ¿qué cosa? Primogénito. Primogénito no quiere decir el primero, quiere decir el primer nacido consagrado a Dios. No quiere decir que quiere decir primero porque hay un segundo y un tercero. Mira, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, dice: el hijo de Eliezer fue Reabías, el primer primogénito. Eliezer no tuvo más hijos. Eliezer no tuvo más hijos, sin embargo, primero, ¿qué cosa fue? Primogénito. Jesús es primogénito. ¿Por qué Jesús es primogénito? Porque es el primer varón nacido de María, pero no quiere decir que eso condiciona que había restos de más hijos. Estos versículos que nos ponen atacando la virginidad de María, hermano, no tiene verdaderamente sentido, hasta por pura lógica. Recuérdense que cuál era la cultura que imperaba en la época de que Jesús nace. La cultura que imperaba en la época que Jesús nace era la cultura griega. Y si ustedes han leído la cultura griega, y el cristianismo se desarrolla en cultura griega. Si ustedes han estudiado la cultura griega, ustedes saben que los griegos tenían dioses y tenían, también se acuerdan de otra cosa. Señor, esta gente anda mal en, ¿cómo se llama eso? En historia griega, en teología. Semidioses. Habían dioses y habían semidioses. ¿Qué eran los semidioses? Eran hijos de un dios con una mujer. Semidios era que era mitad hombre y mitad Dios. Ahora, si Jesús, el mundo griego le presentan a Jesús, es Dios, con 8 hermanos, ¿qué hubieran pensado los griegos? ¿Que eran los hermanos de Jesús? Semidioses, porque eran hermanos de ¿quién? De un Dios. ¿Usted te imagina qué enredo? El Hijo de Dios con 6 o 7 semidioses. Hermano, eso es puro sentido. Y además otra cosa que también es repugnante, para mí es repugnante: Cristo es unigénito, quiere decir el Hijo único de Dios. Pero toma la carne de ¿quién? María es su verdadera madre, porque lo engendró, lo llevó 9 meses en el vientre y lo parió. A mí me repugna pensar que el Hijo único de Dios tiene otros hermanos. ¿Cómo Dios va a compartir su santidad, su sangre, con que no va a redimir con 4 o 5 personas? Tú te imaginas que sale un muchacho: yo soy mi Jesucristo, tío abuelo mío. Nos parece, pero hermanos, que eso así hubiera sido. Fulanito, que es obispo de la iglesia de Éfeso, es sobrino nieto de Jesucristo. Hermano, es que eso no tiene pie ni cabeza. Eso solamente es una mente enferma que quiere manchar el nombre de María. Como es el demonio, se le puede poner tanta obstinación en manchar la virginidad de la Virgen María. La iglesia no dice que María es virgen por un capricho. La iglesia dice que María es virgen verdaderamente en honor a la santidad de Jesucristo. Y también se recuerdan, y esto lo hablamos la vez anterior, por eso se lo recuerdo, que ¿cómo llamaba Jesús a María continuamente? Mujer. No la llama madre, mujer. Mujer, he ahí a tu
hijos, mujeres, a ti y a mí, ¿qué nos viene todo este lío que me está metiendo en las bodas de Cana? ¿Por qué? Se lo dije, ¿por qué Jesús llamaba a María mujer? No madre, se lo decía. Porque Eva, cuando Dios la creó de la costilla de Adán, Eva no tenía nombre. ¿Cómo Adán llamaba a Eva? Mujer. Y Eva era virgen y no tenía pecado. Cuando dice el capítulo 4 de Génesis que Adán se acuesta con Eva, después del pecado, Eva deja de ser virgen. Y Adán le pone nombre. ¿Y qué nombre le pone Adán a esta mujer? Eva. ¿Y qué quiere decir Eva? Madre de los vivientes. O sea, Eva antes del pecado era virgen. Eva antes del momento de que el demonio toma control de ella era virgen y no tenía pecado. Cuando Eva pasa a llamarse Eva, madre, deja de ser virgen y tiene pecado. Por eso que Jesús continuamente llama a María mujer. La mujer que creó Dios cuando era virgen y cuando no tenía pecado. Por eso que cuando San Ireneo de León, a mediados del siglo II, hace un paralelo hermoso entre Eva y la Virgen María. Y él decía, Eva, la madre de los vivientes, María, la madre de la fe. Eva, virgen y sin pecado, María, virgen y sin pecado. Eva, desobediente, María, obediente. Por la desobediencia de Eva entró el pecado, por la obediencia de María entró la redención. Dice, si Eva es la madre de los vivientes, María es la madre de los creyentes, porque en ella Jesucristo, autor de la vida, nos ha dado la vida. Y verdaderamente lo vimos el mes pasado en el capítulo 12 del Apocalipsis, lo dice más que claro, y lo vimos ampliamente la semana pasada. La simiente de la mujer, los hijos de la mujer son los que van a derrotar a la simiente del diablo. Porque vimos que empieza la batalla en Génesis 3, María enfrentada a la serpiente que le quiere morder el calcañar, y termina en Génesis 12, la mujer vestida de sol con el dragón al frente. María ha estado presente a lo largo de toda la Escritura. Entonces verdaderamente no puede ser una mujer como otra cualquiera. El mes que viene vamos a ver los hermanos de Jesús, porque aparecen 4 nombres como hermanos de Jesús. Vamos a hablar de la asunción de María a los cielos, que siempre te dicen por qué, dónde está en la Biblia que María subió a los cielos. Vamos a ver por qué los católicos llamamos a María reina, en qué nos basamos para llamar a María